Hola mis chicas de YouTube, ¿cómo están todas? Espero que todas se encuentren súper bien al momento que estén viendo este video. Y pues como se dan cuenta estamos grabando con el teléfono, la calidad es diferente, el formato es diferente, pero no importa. Hoy se van a estar arreglando conmigo porque quiero grabar algunos videitos. Si es que después de este tengo más ideas. Porque la verdad es que yo trabajo, por decirlo así, grabo los videos sin guión, sin ideas, sin nada. O sea, lo primero que me venga a la mente, lo grabo y listo. Vamos a comenzar. Este es un Get Ready With Me, que este sí lo tenía en mente desde que, bueno, desde que organicé todo para grabar. Porque sin una idea principal, pues, ya, ¿para qué voy a organizar todo si no tengo ideas de qué voy a grabar? Pues este Get Ready With Me es hablando con ustedes acerca de cómo ha sido o sea, cómo yo me he acercado a Dios, especialmente en este último tiempo. Y les voy a contar todo. Les voy a contar desde lo que yo creía en mi pasado hasta el momento, los planes que tengo y todo. O sea, si te interesa este tema y te gustaría pues oír otra de estas historias, que bueno, sé que muchas personas lo comentan por acá por YouTube, cómo conocieron a Jesús, etcétera, etcétera. Pues esta es una más, así que comenzamos. Si quieres quédate, tómate un cafecito, maquíllate conmigo, porque yo también me voy a maquillar un poquito aquí y allá. Y pues nada, vamos allá. Recogí un poco los pelos para atrás con una liguita de pelo y las acerqué un poquito más a mí. Me voy a quitar el anillo porque siempre me resulta que me termino embarrando el anillo de maquillaje aunque no quiera. Entonces ahora me voy a poner un poquito de mi crema hidratante, que bueno, uso uno de Nivea, esta de aquí. Bueno, ¿por dónde comienzo? Ay, lo único que le pido a Dios antes de empezar es que me haga recordar todo para que, o sea, para poder darles este testimonio a ustedes con lujo de detalle, porque hay que hablar con la verdad. Y vamos a empezar. Bueno, yo me llamo Ana del Sol, nacida en Cuba, y bueno, yo, ¿cómo lo explico? De niña tuve varios problemas. Problemas con respecto al bullying, que créanme no se quedó solo en mi niñez, también pasó a mi adolescencia. Que bueno, tengo 17 años, aún me considero una adolescente y el que me diga que soy adulta, te bloqueo, te bloqueo. Bueno, Dios perdóname. Eh, bueno, la cosa es que todos los problemas de bullying y eso también pasaron a mi adolescencia, en especial cuando entré a la secundaria. Y bueno, vamos a empezar. Yo, a ver, yo siempre he sido, o sea, la familia de mi mamá siempre ha sido como católica. Pero yo nunca estaba, ni mi familia tampoco estaba, o sea, eso de ir a la iglesia, esas cosas era como muy raro. O sea, era muy, muy raro que, que yo viera a alguien de mi entorno ir a la iglesia. En mi casa habían virgencitas de la Caridad, o sea, la Virgen María. Teníamos la Virgen María en todos lados, porque eso sí, mi abuela, mis tías, mi mamá, especialmente mi mamá, creen mucho en la Virgen María, por el tema de ser la mamá de Jesús. Y siempre veía siempre como que lo que más veía era la Virgen María. No veía a Dios como tal. O sea, sabía que existía porque, bueno, no sé, de algún modo supe que existía. Y luego supe por Jesús, o sea, luego supe de Jesús, de el Hijo de la Virgen María y el Hijo de Dios. Pero cuando yo tenía alrededor de los 8 años, mi padre biológico y mi mamá se separaron. Porque sí, yo cuando digo que mi papá, hablo de mi padrastro, porque también es mi papá. También es mi papá, me ha criado desde muy pequeña también prácticamente, y es mi papá para mí y no hay nadie que me diga que no.
Entonces, y me da igual, le molesta a quien le moleste, me da igual, es mi papá igual. Entonces, pues, ay, me quedé con eso ahora. Qué fuerte. También, o sea, siempre le agradezco a Dios por ponerme a gente tan buena en mi camino. Pero bueno, vamos a seguir. A mis 8 años, mis padres biológicos se separaron, qué sé yo, y pues yo empecé a ir a un curso de tejido en la iglesia. O sea, en la iglesia católica, en una iglesia católica, sí, en una iglesia católica que había en Cuba, en la ciudad donde yo vivía para ese entonces, había una iglesia. Había una iglesia y una profesora de tejido que ella, al final yo no sabía si ella trabajaba en la iglesia o es que, no sé, no sé. La cosa es que la señora nos daba clases de tejido a 8 o 10 niñas. Éramos 8 o 10 niñas, no había ningún niño. Supongo que es porque las niñas como que teníamos en ese entonces como más interés de aprender a tejer. Y no era como por género, porque incluso estaba puesto que para... yo me acuerdo que había como un cartel puesto para todos los géneros y todas esas cosas. O sea que no... Daba igual si eras niño o niña, podías entrar al curso. Pero bueno, éramos entre 6 a 10 niñas, no me acuerdo muy bien. Lo que sí sé es que éramos más de 5. Bueno, la cosa es que yo empecé a ir ahí, a ese curso de tejido, y era en la iglesia. Y el primer día yo me acuerdo, o bueno, la verdad la mayoría de los días, yo siempre iba los sábados. Los sábados por la mañana, me acuerdo que era a las 9, 8:30, era temprano por la mañana. Y yo, como normalmente llegaba antes, yo lo que hacía era ir por la iglesia. O sea, porque nosotros estábamos en una habitación al lado de la iglesia, pero era, o sea, literalmente era un pasillo. Esta era la iglesia donde estaban, pues, la Virgen María, Jesús en la cruz y todas esas cosas. Y aquí era donde nosotros teníamos tejido. Lo único que nos separaba literalmente era como ese pasillito. Pero era un pasillo que conectaba esa habitación con la iglesia. O sea, esa habitación era parte de la iglesia también. Se los digo así para que ustedes me entiendan. Entonces, en las pausas, cuando yo llegaba antes, después, siempre me llamó mucho la curiosidad. Y yo siempre iba y miraba. Para ese entonces yo solo miraba cosas. Yo no creía, es que yo no sabía nada. O sea, imagínense una niña de 7 años en una iglesia sola. Porque estás en un curso de tejido, tus padres están normal en la casa, etcétera. ¿Saben? En ese entonces me llevaba la mujer de mi papá, una mujer que tuvo mi papá. En ese entonces me llevaba a ella. Entonces por eso mi padre biológico trabajaba en ese entonces o estaba en la casa y eso. Y pues ellos me recogían, pero ya cuando acababa el curso y toda esa cosa. O sea, cuando acababan las clases. Yo creo que era como 1 hora o algo así. Algo de eso era. Y pues bueno, la cosa es esa, que yo siempre era como muy intrusa, ¿saben? Lo digo así, yo siempre era como muy curiosa. Yo decía como que, ¿qué es esto? ¿Y por qué esa persona está en la cruz? Jesús. ¿Y por qué? O sea, ¿y este niño quién es? El que cargaba a la Virgen María. Una niña de 7 años, no sabía nada. Yo decía, ¿y este niño? ¿Y qué es todo esto? Y una vez yo me acuerdo que habían personas poniendo velitas. Y al momento me acordé que es que mi mamá también ponía velitas. Lo mismo en la casa, en nuestra casa, que, o sea, pues yo vivía con mi abuela y mi mamá, pero iba a veces los fines de semana o semanas y eso, para casa de mi papá biológico en ese entonces. Y pues la cosa es, ya les digo, que yo veía gente como poniendo velitas y eso, y me acordaba de las velas que ponían mi abuela y mi mamá en nuestra casa. Y también muchas veces mi mamá había ido conmigo a poner velitas en esa misma iglesia, pero como niña al fin yo ni me acordaba de que habíamos ido ahí y nada de eso. Yo lo único que sabía era que la Virgen María era esa que sostenía al niño pequeño, pero no tenía ni idea de quién era él que estaba en la cruz. Y bueno, supongo que con el paso del tiempo, como que, no sé, fui creciendo, fui sabiendo cosas, pero no creía. Y mi familia tampoco es bautizada, o sea, mi mamá no es bautizada, mi padre biológico no es bautizado. O sea, yo creo que
de mi familia, así, son muy pocos los que son bautizados. O sea, los que han sido bautizados en la iglesia católica. Y ya les digo, pero sí sabía que había algo. Y eso fue, o sea, el yo estar de intrusa, de curiosa, como niña al fin, en la iglesia y mirando esto y mirando lo otro y mirando las velitas. Yo me acuerdo que hasta a veces yo miraba las velitas y yo decía, no las puedo soplar. Yo me acuerdo, no las puedo soplar. Y algo me decía, no las soples. O sea, obviamente, como ahora yo lo pienso y yo digo, ¿en qué cabeza se me... O sea, me iba a dar a mí soplar las velas de otras personas, Dios que me perdone. Pero bueno, Dios siempre como que me alumbró y me dijo, no las soples. Y yo me río, pero es que me da gracia, sinceramente, las cosas que cuando uno es niño piensa. Y ya les digo, yo siempre sabía quién era la Virgen María, pero no Dios. Y con el tiempo fui creciendo y bueno, yo sabía que existía un Dios y un Cristo y un todo, el Espíritu Santo, la Virgen María y el reguero de santos. También en Cuba hay como otras religiones que no son solamente las católicas, sino como que hay otras también, no me acuerdo ahora, los testigos de Jehová creo que son uno, si no me equivoco. Y bueno, hay otras religiones. Entonces yo creí normal con eso de que había un Dios, pero yo no creía en nada. Yo personalmente no creía en nada. Yo, tipo, siempre he sido de estas personas que respeta lo que los demás decidan. ¿Saben? Siempre he sido de esas personas como que, ok, tú haces lo que quieras. Pero yo digo que la falta de información, en mi caso, en ese momento de que yo no sabía, pues, no sé. Y pues bueno, cuando fui creciendo siempre tuve como esos problemas de bullying, de que me hacían bullying por todo. Yo tenía una enfermedad, porque era una enfermedad, a pesar de que ningún médico nunca me supo dar diagnóstico. Yo tenía una enfermedad en los pies, una enfermedad de la piel, que solo me pasaba en mis piernas. O sea, a partir de los muslos para abajo, yo tengo muchas marquitas. O sea, tengo muchas marquitas. Y bueno, en la secundaria me decían que era una dálmata, porque yo soy muy blanquita. Ustedes pueden ver que yo soy muy blanquita, excepto que ahora por el sol, miren. Pero yo soy normalmente así súper blanquita. Y esas marcas que por arte de magia me salían, que parecían como picadas de mosquitos y esas cosas. Y si tú conoces Latinoamérica, Cuba en especial, somos literalmente el país de los mosquitos, de los bichos, literal. O sea, y picaban muchísimo y a mí se me hacían muchísimas ronchas las cuales me las arrascara o no, siempre me dejaban mis marcas y me dejaban unas marcas negras horribles. Pero con el paso del tiempo, al llegar aquí se me han ido quitando y pues bueno, al final ningún médico nunca me supo decir lo que tuve. Supongo que, no sé, Dios me mandó eso como fortaleza y para fortalecerme, para de algún modo darme la seguridad que hoy tengo en mí misma. Y pues bueno, no sé. La cosa es que yo desde muy niña, porque eso me salió desde que entré a preescolar en Cuba. Y eso me salió desde ese momento y ustedes saben que en Cuba los uniformes en Cuba, para quien no lo sepa, son este tipo de uniformes que bueno, les pondré una foto por aquí si encuentro alguna foto. Si no, pues se los explico ahora. Y es una saya corta, o sea, no una saya corta, pero por encima de las rodillas, o sea, en los muslos. Y una camisa, o sea, una camisa normal por aquí de botones, pero de mangas así igual que esta. Y ya, o sea, quiere decir que tenías tus piecitos y tus brazos descubiertos. Lo que esto significa que todo el mundo me podía ver mis marcas. Y todo el mundo, desde la primaria, me puso el nombretes y cosas y me decían cosas y un desastre. Pero todo eso fue llevándome a mí como persona a que sufriera depresión, sufriera de ansiedad. También después de que mi papá biológico se separara de mi mamá, tuve como muchos problemas de ira y todas esas cosas.
Supongo que es normal, porque para ningún niño es fácil que sus padres se separen. Pero, un momento, pero se hizo la voluntad de Dios y estoy feliz con eso. Hoy, después de muchos años, sinceramente le agradezco a Dios que lo haya hecho así. Que lo haya hecho así a pesar de que pasé por mucho, a pesar de que sufrí mucho con todo. Al final le agradezco a Dios porque es lo mejor que me pudo haber pasado. A mí, a mi mamá y a toda mi familia, literalmente es lo mejor que nos pudo haber pasado y de verdad lo agradezco con mi corazón en la mano, lo agradezco. Que hayan pasado las cosas como pasaron a pesar de todo. Entonces ya... ¿Qué es eso? En mi adolescencia, ya cuando entré a la secundaria, pues lo normal. O sea, era... Bueno, lo normal no es lo normal. Bueno, no debería ser lo normal, pero en estos tiempos es normal. O sea, era de estas niñas que llamaba mucho la atención. Bueno, yo siempre he sido de esas personas que llaman mucho la atención. No porque grite ni porque nada, sino porque de alguna forma tengo una vibra, y lo digo así. O sea, hay veces que me molesta ser así, pero otras veces que no, porque por algo Dios me dio eso. Yo no diría que es un talento, sino que es como un don, sí, un talento que Dios me dio, de que yo llego a un lugar y estoy en un grupo de personas y son las que más resaltan, no porque sea ni la más bonita, ni porque sea la más inteligente. Yo describiría más bien mi situación en ese sentido por el tema de vibra, de que yo soy una persona que tiene una vibra como muy alta, o sea, de que yo puedo estar sin hablar, literalmente, y como que no sé, o sea, no les sé explicar, pero todo el mundo me lo dice, incluso mis padres me lo dicen, de que tú siempre llamas la atención, a pesar de que no hagas nada, o sea, y es literalmente así. Mis amigas también siempre me lo han dicho, de que tengo una vibra, tengo como... Ujú. Sí, así, literalmente es así. Tengo una vibra muy fuerte y como que la contagio a los demás. Pero bueno. Entonces, como en la secundaria era ese tipo de niña, ustedes se podrán imaginar que, bueno, yo lo único que sí nunca hice fue, porque mi mamá en eso sí me crió bien, yo nunca fumé, yo nunca hice cosas de esas malas. O sea, yo siempre estaba en la escuela, yo era literalmente una puntualita, pero yo era como muy, egocéntrica. Era muy egocéntrica. O sea, yo quería llamar la atención siempre, más de lo que la llamaba. Porque ya les digo, siempre he sido esa niña que llama mucho la atención. Y yo en ese tiempo de secundaria, yo la quería llamar más de lo normal. O sea, literalmente yo no estaba bien. Yo no estaba bien. Al final, sufría de depresión constantemente, de ansiedad. Y pues bueno, lo único que yo conocía a Dios en ese sentido era como que, ay Dios, ayúdame para la prueba de mañana. Ay Dios, no sé, ayúdame a salir de esta. Pero ni pedía, ni me disculpaba con Dios por las cosas que hacía, ni conocía nada. Era todo muy artificial, muy hipócrita de mi parte, ¿saben? Y luego, ya les digo, en la secundaria es donde más hate, donde más bullying yo recibí, porque ya todo el mundo, vamos a ser sinceros, somos adolescentes. Ya no somos unos niños que sin querer decimos algo, porque los niños hablan con la verdad. Y cuando tú tienes 5 años, quizás te digan, ay, no sé, tú oigas a un niño que te diga, o que le diga a su mamá, ay, ¿por qué esa niña tiene esas marquitas en los pies? Pero cuando tú eres adolescente y cuando somos adolescentes, sabemos la verdad, sabemos las cosas. Y normalmente los adolescentes, en especial los que van por mal camino y los que quieren joder a otros, como todo el mundo me quería molestar a mí, me decían la dálmata. Mira, por ahí viene la dálmata, esto, lo otro.
muchas veces busqué, o sea, tuve que... o sea, muchas veces llegaba a mi casa llorando. Muchas veces llegaba a mi casa llorando. Y mi mamá es testigo de eso. Muchas veces llegaba a mi casa llorando porque ya no podía más. Ya no podía más. Ya no podía cargar la carga esa de que todo el mundo me hiciera bullying. Más los problemas que tenía aparte de eso. Y obviamente no voy a decir porque primeramente no vienen al caso. Y segundo, todo está perdonado. Todo está perdonado de mi parte. Si tú eres de esas personas que en algún momento me hiciste algo que tú crees que me pudo herir, estás perdonado. Desde el corazón te digo que estás perdonado. Solo te falta que Dios te perdone, pero yo ya te perdoné. Y ya. Y pues bueno, las pongo un poquito de nuevo para atrás y seguimos hablando un momento. Ok. Bueno, así quedó el look. Me gustó. Y bueno, seguimos. Y pues nada, era eso. Yo tenía muchos problemas aparte de eso. Llegaba normalmente llegando a mi casa y cuando no llegaba a mi casa llorando, lloraba sola por la noche. Después mi abuela enfermó de cáncer y murió a los 4 meses. Murió el 9 de febrero de 2023. Y el 11 de julio de 2023 volé para aquí, para Alemania, con mi mamá, mi padrastro. Y pues bueno, nosotros en familia volamos para aquí, para Alemania. Y hoy es... ¿Qué día es hoy? Bueno, hoy 6 de junio de 2026. Pues casi 3 años. El mes que viene, el 11 de julio, hace 3 años. Hace 3 años oficialmente que estoy en este país. Y pues bueno, les voy a contar cómo fue pasando todo poquito a poquito. Porque, o sea... que muchas personas piensen que mi cambio fue de un momento a otro, no fue así para nada y les voy a explicar el porqué. Y bueno, cuando nosotros llegamos aquí, mi padrastro, mi papá, yo siempre le digo mi papá, así que bueno, mi papá, él sí es creyente, él es católico, él fue como quien me fue, yo digo que él es, y se lo dije a mi mamá una vez y me da mucha cosa decir esto, pero él es un ángel que Dios mandó a mi vida para que arreglara lo que nos rompió. Con todo el significado de la palabra. Él es alguien que Dios mandó para que arreglara algo que él nos rompió. En mí y en mi mamá. Y yo la verdad al principio no me gustaba. Al principio no me gustaba, no quería que mi mamá estuviera con él. Y él lo sabe. Yo no lo quería. Pero él después con acciones, con su forma de comportarse con mi mamá, conmigo, con mi familia, me ganó. Y pues bueno, así es la vida. Y sigo sin hacer más interrupciones, perdónenme. Entonces, pues él fue quien me fue diciendo cosas, enseñándome cosas, no solo de la religión católica, sino como de todo, porque él es un hombre también muy culto y me ha enseñado muchas cosas y todavía me sigue enseñando muchas cosas. Pero bueno, y hace como un año ya que yo empecé como más, o sea, como de alguna forma yo me empecé a unir más a Dios. O sea, de alguna forma pasó algo que, o sea, yo no les sé explicar porque yo siento que yo no hice nada, pero que no pasó nada significativo ni traumático ni nada en mi vida como para que yo, pum, al momento me uniera a Dios y creyera en Él. No, yo lo que sí hacía era hablar con Dios todas las noches. Yo oraba. Y eso fue a partir de hace un año atrás. O sea, no fue hace un año o menos. Menos de un año, voy a decir, a partir de enero. Entonces yo le decía, por favor, Señor, quiero conocerte más, quiero unirme más a ti, por favor, te pido que obres a través de mí, que hables a las personas a través de mí y que me hagas conocerte quién en verdad tú eres.
Y pues bueno, ya en enero hice prácticas en un hospital clínico de aquí, de cerca de mi ciudad, que ustedes tienen story time, por aquí, por algún lado les va a salir. Y pues yo le pedí mucho a Dios que si yo tenía que ir a esas prácticas, que si yo podía ayudar ahí, que me enviara ahí, o sino que me enviara para otro lado o que no me diera las posibilidades. Dios me envió ahí y me enseñó millones de cosas. Me acuerdo que una de esas mañanas yo pasé un susto terrible. Ese tipo de sustos que las mujeres pasan muy casualmente, ya se pueden imaginar. Y yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame y ayúdame. Y lo pedía con mucha fe. Y me sacó de esa. Me sacó de esa. Igual que muchas veces pedí dirección. Le dije, Señor, ayúdame a llegar a tal lugar. Señor, dame la luz que no veo. Dame la respuesta a tal cosa. Era lo que siempre pensaba. Era como que ayúdame a ver lo que no estoy viendo, a entender lo que no entiendo. Y pues así fue, como que poco a poco, en algún momento pasaron las cosas que llegó a mí una Biblia. Llegó a mí una Biblia y se la voy a mostrar. Llegó a mí esta Biblia, la cual está forrada, pero como si ustedes se fijan bien abajo se le ven como unas letras y una cosa azul aquí. Está forrada porque yo la forré hace poco. Pero esta es mi Biblia. Y me la encontré un día que fui a la biblioteca. Ustedes saben que a mí me gusta leer y para las que no, me gusta leer. Y fui a la biblioteca porque en la biblioteca en la que yo estoy inscrita regalan cosas, regalan libros, te los puedes llevar y no pasa nada. Y me encontré la Biblia. Me llamó tanto la atención que la tomé y me la llevé. Pues eso, la traje para aquí, para la casa y no la leía. O sea, no la leí. No la leí hasta hace un mes. O sea, yo nunca abrí esa Biblia, pero sabía que la tenía. Y por ahí empezó todo como a ponerse más intenso en mi vida. Y de eso sí me acuerdo porque hace poco, hace meses atrás. Fue todo a ponerse como mucho más intenso, mucho más... como que todo fue empezando a unirse, tipo imanes. Tipo como que el imán de Dios se fue uniendo cada vez más a mi imán. Pues bueno, después encontré una aplicación que es de la Biblia, se llama The Holy Bible Urazu. Empecé a leer Mateo y todo me era demasiado, se unía mucho a mi vida. O sea, era como que cada vez que yo buscaba cada versículo que me aparecía, era como que lo llevaba en ese momento. Y muy pocas personas me van a creer esto, pero es que así es Dios. Y yo me acuerdo que una noche yo le dije, estaba acostada aquí en la cama, y yo le dije, Señor, sé que no podemos provocarte, sé que no, sé que está mal, pero te pido, eso fue después de orar, después de hablar con Dios y pues tener una conversación, un diálogo con Él. Y al final le dije, Señor, me gustaría para irme a dormir, me acuerdo perfectamente, es una cosa que nunca se me va a olvidar, porque fue demasiado. Entonces le pedí una señal. Le dije, si tú me escuchas, si tú me estás oyendo, si tú me conoces, si tú sabes quién soy, si tú me oyes, dame una señal. En el primer momento no pasó nada. Yo tenía mucha esperanza. Yo estaba, imagínense, o sea, oscura en la noche, con la ventana levantada, todo, o sea, abajo mi colcha así, porque me daba miedo lo que pudiera pasar. Le soy sincera. Y me acuerdo, o sea, y lo que hizo Dios para mostrarme mi señal fue, o sea, mis cortinas son de esas cortinas que son como roll-out, o sea, que tú las subes y las bajas, como ahora mismo las tengo bajas. Pero por la parte del lado tienen como una apertura muy pequeñita, muy pequeñita. Y lo que hizo Dios fue mostrarme
una luz así, en una línea así recta. O sea, el momento. O sea, pasó un segundo de que yo me quedé en silencio. Y yo le dije, por favor, muéstrate. Y salió la línea esa. Una línea así, o sea, como él hizo que alguien alumbrara su carro o una lámpara o algo de allá afuera que diera en mi ventana, justamente en ese huequito que nunca entra luz por ahí, y en mi pared se viera una línea recta. Y sí, eso me pasó a mí. Y sí, Dios existe. A partir de ahí empecé a leer la Biblia en alemán. La Biblia en alemán. La empecé a leer en esa aplicación, la seguí leyendo. Ya ustedes tienen en el canal un vídeo hablando acerca de Mateo 7, de ese versículo que se llama el juzgar a los demás. Y me encanta ese versículo, es uno de mis preferidos hasta el momento. Bueno, es que todos son mis preferidos, pero es uno de mis preferidos. Y planes a futuro es que me quiero bautizar. Quiero bautizar y luego quiero hacer mi primera comunión. Y luego quiero tomar clases de catequesis como para hacer, si yo lo quisiera traducir así literalmente del alemán, sería como confirmación. Y hace unos días visité la iglesia y oré y lloré y me disculpé y encendí 2 velas, una por mi familia y otra por el resto del mundo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y desde ahí estoy constantemente cuidando lo que hago, lo que digo, lo que pienso, echando a Satanás de mi casa porque no lo quiero aquí. Y tratando de compartir el evangelio con mis palabras. Y como mismo le pedí a Dios al principio cuando hablaba con él, que orara a través de mí, que hablara a través de mí, y que mis videos simplemente le llegaran a quien él tenía destinado que llegaran. Así que si tú aún estás escuchando esto, por algo has oído esto, o sea, por algo te llama la atención, por algo te falta. Empieces a creer en Dios, no te conviertes en una persona perfecta, al contrario, eres perfectamente imperfecto. No va a ser más fácil porque ahí vienen la pérdida de amigos, que a mí ya me está pasando, las críticas constantes, ya me está pasando, que tienes 1000 problemas y 1000 situaciones que vienen del pasado, ya me están pasando, y tienes que atravesar todo eso con tu fe en Dios, con tu fe en Él, y pensar en que si aguantas un poco más estarás con Él, y que si crees en Él y si confías y si te dejas llevar, como mismo las águilas hacen, podemos vernos arriba con Él, no te alejes de Dios. Así que mi consejo siempre es, si en algún momento tienes esa sensación de ir a la iglesia, sensación de orar, sensación de simplemente mirar afuera, mirar al cielo y pedirle que te ayude a conocerlo, hazlo. Porque yo soy testigo de que sí pasa. Y todas las personas de tu pasado, todas las personas que te hacen daño, se van a ir porque Él nos protege. Él nos protege. Pero tú también tienes que saber decidir las cosas que haces y las que no haces. Y qué es lo que aceptas y lo que no aceptas. Entonces ya les dejo este videito por acá. Me voy a grabar otros vídeos y pues bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, dale un like o coméntame en los comentarios tu situación, tu testimonio. Me encantaría oírlo. O sea, siempre me llena de emoción oír otros testimonios de cómo ha sido tu camino acercándote a Dios.
Así que, pues nada, déjame en los comentarios y que Dios los bendiga a todos.